Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Aprendiendo y Desaprendiendo. Muy felices estamos de estar con José. Hola Alan, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Hace tiempo que no te veía. Sí, hace tiempo. ¿Qué capítulos? Sí, oye, bueno, el tema de hoy día es súper bueno. Es bueno, porque ¿cierto? tenemos varias confusiones allá. Sí. Si las podemos ir aclarando un poquito. Y va a quedar un poquito la grande, ¿no? No. Bueno, si quieren, no están de acuerdo con nosotros, igual dejen sus comentarios los haters. Muy contento de estar nuevamente, como les dije. Gracias a todos los que han comentado, los que nos siguen y nos han apoyado. Sí, a mi abuelita, a mi tío, a mi hermano, a todos a los mi palos papá. blancos. No, pero hay gente cristiana de otra iglesia, Sí. gente cristiana que antes nos congregábamos juntos y nos bendicen con su compañía y comparten la enseñanza que desde nuestro corazón y genuinamente queremos llevar a cada persona. Sí, y tú, pastor, que estás ahí, si nos estás viendo, dale el contacto a tu gente. Si esto es para bendecir a la iglesia, no estamos aquí para destruir la iglesia, sino para ser de bendición para el pueblo cristiano. Así que no tengas miedo. Así es. Y vamos de lleno nomás al plato de fondo. Hoy vamos a hablar de Cristo viene, pero ¿y mientras tanto? Que ¿Qué? muchas veces creemos que... Sí, mira, y te puedo contar algo de entrada. ¿Ya? Démosle. Una entrada puede ser una ensalada de lechuga, de palta. No, de entrada. Mira, cuando yo me convertí al Señor Ya. y hablaban de este tema, porque igual se habla poco. Sí. Se no predica habla poco, tanto. pero hace unos años atrás, sobre todo nuestro obispo Salvador Pino, un tremendo hombre de Dios, un siervo, Sí. siempre hablaba de la venida de Cristo, le gustaba predicar sobre el Apocalipsis, y él decía que Dios se lo había revelado, Así es. extraordinario. Sí. Sí. Y me recuerdo que yo muy nuevito en el cristianismo, con mucho miedos acerca de la venida de Cristo, miedo en el buen sentido de decir, puchi, si Cristo viene, no voy a tener mi casa, no voy a tener un auto, no voy a poder disfrutar de la vida, porque pareciera que en esos tiempos o hasta el día de hoy mucha gente sigue viviendo solo esperando la venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Claro, y ahí hay algo fuerte porque es mal entendido eso. Sí, se ha tergiversado, ¿cómo se dice? Sí, tergiversado, sí. Creyendo que tenemos que quedarnos quietos y esperemos. Sí, como te digo, yo me recuerdo. A ver, yo siempre he estado ligado a la iglesia. Sí. A la iglesia porque la mayoría de mis tíos eran cristianos. Bueno, la mayoría de ellos partió a la presencia del Señor, pero la mayoría de mis primos. Vengo como de una familia, Arenas Navarro, muy ligada a las cosas del Señor. Y nosotros sí que siempre estuvimos ligados a la iglesia, no a Cristo, porque nosotros íbamos a la iglesia, pero íbamos a jugar. Y siempre se hablaba de este tema y como que era lo único que anhelaba el creyente. Estaba pasando sufrimiento y lo único que quería era que Cristo viniera. Y existieron muchas cosas que no se hicieron, Alan, esperando la venida de Cristo. Y está bien, el apóstol Pablo la esperaba y nosotros también la esperamos hoy. Sí. Y a lo mejor no va a venir... No la damos por tardanza tampoco. No. Y a lo mejor nuestras próximas generaciones también la van a... Y eso no quiere decir que Cristo no va a venir. Así es. Pero como dices tú, ¿y mientras qué? Sí. ¿Qué hago yo? Como dice el título. Bueno, si podemos hacer una introducción sobre esto, podemos decir que esperar la venida de Cristo no es quedarse quieto, sino hacer lo que Dios nos manda a hacer también. Sí. Ser responsable con por ejemplo, los que forman familia, educar a los hijos, emprender, Sí. Casarse, que uno no se quieren casar. Cásense, hermano. Antes de que Es se bueno, estén quemando. es bueno. Ah. Es de valiente también. Ya, pero... Sí, es que está esa esperanza mal entendida. Sí, son cosas que
que puso el hombre, podríamos decir, porque en realidad son como movimientos. Ujú. Movimientos, es como los movimientos de estos de algunos judíos, de creer que no vino Cristo. O pereza, pues, Alan. Sí. Pereza, o si va a venir Cristo, ¿para qué voy a ir a la universidad? ¿Para qué voy a emprender? ¿Para qué voy a estudiar? Y Sí. si Cristo viene, bueno, ¿para qué? Entonces me vuelvo un perezoso y Sí. que la vida pase. Sí, pero ¿y si no viene Cristo en nuestras generaciones? ¿Qué es lo que vamos a vivir en esta tierra? Puro sufrimiento, porque no logramos cosas o porque no estamos trabajando. Sí, no estamos haciendo, bueno, quizá muchas veces Dios nos ha bendecido y por creer que viene Cristo no queremos hacernos cargo de lo que nos bendijo, como decía José. Sí, totalmente. Sí. No, y el Señor tiene que encontrarnos trabajando en cualquier hora que venga. Sí, esa es Así la es. esperanza malentendida, podríamos decir. Sí. Ahora, la espiritualidad está desconectada muchas veces con el mundo terrenal y en lo terrenal también se mueve Dios. Por supuesto, y tenemos un gran mandato, Alan. Mm. De hecho, la Biblia habla de que Dios no quiere que nadie se pierda y por eso como que aplaza o retarda, digámoslo de esa manera, su venida. Pero en realidad es porque quiere que nosotros nos conectemos con la espiritualidad, como dices tú, y seamos gente que evangeliza, seamos gente que bendice a la gente para que sean transformadas sus vidas. Porque a veces estamos yendo a la iglesia, sí, pero desconectados total de la vida espiritual. Sí, no queremos hacernos cargo, como Sí. decíamos. Igual, por ejemplo, este es un tema, porque tampoco queremos decirle a la gente que se enfoque solamente en hacer cosas y decirles que si va a venir Cristo, pero no te preocupes. Es que todo, mira, yo creo que todas las cosas del ser humano tienen un equilibrio y Dios es un Dios de equilibrio. Dios no te manda solo a vivir un tema espiritual y olvídate de formar familia, olvídate de trabajar. No, eso es irresponsabilidad. Eso es muy irresponsable esa situación. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pablo dijo que el que no trabaja, que no coma. Así de simple. O sea, con eso nos hace responsables. Si tú estás estudiando, tienes que dedicarte al estudio. Sí. Si tú estás emprendiendo algo, tienes que ponerle ganas a eso. Porque eso también habla de que estamos esperando a Cristo, pero estamos haciendo lo que nos envió a hacer. Porque no todos van a ser pastores. Porque la gente piensa que todos van a ser pastores, que todos van a ser maestros. Y a lo mejor Dios te llamó, Dios te dio un talento para que seas un empresario, un médico, un arquitecto, no sé, tantas cosas. Porque pensamos que cuando Dios da talento solo tiene que ver con un tema eclesiástico. Y no es así. Sí. Te imaginas todos pastores, todo el mundo pastor, todo el mundo evangelista, todo el mundo. No es así. Esto pasa porque yo creo que de repente se vive una vida paralela. O sea, tener dos vidas. Sí. Que sería una vida adentro de la iglesia, pero afuera. Es que mira, tenemos, como estamos hablando de este tema de la espiritualidad desconectada, a veces pensamos que no es espiritual en formar familia Sí. o en construir familia. Pero ¿qué más espiritual de que tú como padre bendigas a tus hijos y les dejes el temor de Dios? Entonces, ¿cómo te puedes desconectar no haciendo tu trabajo como padre o como madre o como hijo cuando es espiritualidad conectada con el proyecto de Dios? Sí, y es. ¿Cómo va a perdurar el evangelio si no forma familia? De hecho, si tú te das cuenta, encontramos a Josué, un tremendo hombre de Dios. Pero la Biblia habla que de las próximas generaciones, después que murieron todos esos ancianos, dice que no conocían a Dios. O sea, hubo algo que se desconectó. La generación de Josué no dejaron el legado a las próximas generaciones. Y a veces eso pasa porque justamente somos cristianos en la iglesia, con espiritualidad desconectada, vamos a la iglesia, llegamos a nuestra casa, seguimos siendo como cualquier persona, no estamos instruyendo a nuestros hijos, no estamos viviendo de la manera correcta para darle honra al Señor. Entonces vivimos algo
medio mezclado, medio mestizo. Es por eso entonces que algunos pueblos, países no conocieron a Dios y se fueron por otros dioses. Puede ser, por la irresponsabilidad. O por, como dices tú, por vivir dos tipos de espiritualidad, una en un lugar y otra en otra. Y lo vemos muy a menudo. Hoy en día le tenemos otro nombre. Podemos decir que no somos consecuentes. Sí. En la iglesia somos una cosa y en la casa somos otra. Y eso es porque pensamos, tenemos esa confusión en nuestra mente, que Dios está en la iglesia, que lo espiritual se vive solo en la iglesia. Solo en la iglesia. Y que tu vida, te vuelvo a insistir, ¿es espiritual Sí. que tú seas un buen mayordomo? Sí. Por supuesto. Sí. ¿Es espiritual de que tú no andes consiguiéndote dinero? Por supuesto, porque eres un buen mayordomo. Un buen mayordomo. Sí, eso habla de una espiritualidad conectada ¿con qué? Con la palabra. Porque tú sabes que Dios requiere de ti ser un buen mayordomo. Mayordomo. Ahora también, por ejemplo, a Cristo, no todo, si hablamos de religiones, hay religiones que no creen en Cristo, po. Y hay religiones que creen solamente en Cristo. Sí, bueno, lo hablamos en unos capítulos Sí. anteriores de por eso es tan importante la Trinidad, la unión de esto. Sí, porque, por ejemplo, hay judíos que no creen que Cristo vino y que no era el Mesías. Que le llamaban solamente que era un profeta. Y tienen una espiritualidad que no sé con qué está conectada. Sí, Pareciera que no es con la Biblia, porque si estuviera con la Biblia sabrían que el Mesías vino. sí. Pero también ese es un tema. Sí, es un tema más profundo también, porque hablaríamos de la Torá, Sí, harto. paralelo a lo que es la Biblia. Sí. No sé, existen muchas cosas. Pero de creer. Pero tu fe construye. Sí, Se supone que eso es lo sí, que tenemos que hacer, ¿o y no? debería ser. Claro, o sea, construye familia, construye Sí. vida, construye proyectos, construye tu propia vida, po. Sí. No No sé es si- quedarse quieto. Y también está también esto que es, le decimos al título, le ponemos al título, Cristo viene, pero mientras tanto. Yo me puedo quedar con que tengo a Cristo y conozco a Cristo y yo no lo comparto. Eso es lo. Eso es lo otro también. Por eso es una fe, o sea, es una fe que no construye. Sí, Porque tú tienes fe y te vas Sí. a salvar. Ya, pero ¿y estás construyendo otras vidas sí. por medio de la palabra? ¿Estás construyendo a tu esposa si eres casado? ¿A tus hijos? ¿O a tus nietos? ¿O a tus vecinos? ¿Estás construyendo vida? Porque se supone que esta fe, la fe es el accionar, pues. Sí. Es algo que se mueve. Aquí también entra la gran comisión también. Sí. Porque si Cristo todavía no viene o ha retrasado su venida, es porque también espera de que haya gente moviéndose porque quiere llevárselos a todos. Mira, alguien dijo, les mandó un mensaje a todos los que están esperando la venida de Cristo, ¿Ya? pero es medio irónico el mensaje, porque le dijo, Ya. si tú quieres que Cristo venga pronto, entonces evangeliza, porque mientras más se evangelice a la gente, más luego se evangelice, Cristo va a venir antes, porque dice que Sí. Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si hay alguien que está esperando la venida de Cristo, evangelice, predique, Busque todos los recursos. anuncie. Busque todos los recursos. Hoy en día también nos quedamos con anunciar a Cristo, no sé, pues, me gano al frente de una muralla y aunque no haya nadie. Ahora lo lamentable de esto, Alan, ¿Mm? es que a veces tenemos fe Libre. que escapa de nuestras responsabilidades. Ya. Y eso de eludir, o sea, hay gente que no quiere casarse porque cree porque tiene miedo de que le salga una mujer difícil. Por favor. La Biblia habla de que debemos ser sabios para vivir con la mujer. O sea, si le tienen miedo al matrimonio, entonces estás escapando. Si eres un hombre de fe y no quieres enfrentar un matrimonio, un desafío así, entonces estás escapando. Sí. Y así sucesivamente en todo lo que conlleva desafío.
Si yo digo que tengo fe y tengo un sueño de negocio y no voy por ese sueño de negocio y me quedo esperando aquí, estoy escapando. Sí. Estoy escapando a qué? A que Dios quiere bendecirme para que bendiga a otros. O para que otros conozcan a Cristo a través de lo que yo estoy haciendo. Y también, por ejemplo, si mientras tanto, el mientras tanto te lo da Dios. Sí. Estamos claros en eso, ¿no? Sí. Porque no es que mientras tanto es porque, no, Señor, espérate. No, no lo damos nosotros. No. Dios da el mientras tanto. Sí. Y ese mientras tanto también está para desarrollar, sea talento, como dice José, sea tu ministerio, que de repente le damos poco énfasis al ministerio. Oye, pero ¿sabes algo, Alan? Volviendo al tema, nosotros somos gente de iglesia y no estamos atacando a la gente de la iglesia. No. Pero si la iglesia tiene fe y no construye. ¿Sabes? ¿Y cómo nos escapamos la iglesia? Quedándonos entre cuatro paredes. Porque tenemos mucha fe y adentro gritamos como leones, como guerreros, que vamos a botar muros y vamos a conquistar. Pero escapa ¿de qué? Escapa de predicar afuera, de ir a donde el enfermo, de ir a donde el drogadicto, de ir a bendecir y tener misericordia del que está pasando situaciones. Y estamos encerrados, o sea, estamos escapando. Nos encerramos en una iglesia. Sí. Ya que entramos a esa área, vamos a ser súper sinceros. Nosotros también vivíamos así. En el sentido de vivir de cuatro paredes, que es la iglesia, en el sentido de pensar que eso nomás es eso la es obra todo. de Dios. Sí. De lo mientras tanto de Dios. Pero en realidad está afuera, hay un mundo con necesidades también. Sí. Y mira, yendo un poco más allá, aparte de la necesidad de la gente, de nuestra misma necesidad. Sí. Porque mientras tanto, ¿qué? Si nos preguntamos en todos los pasos que vamos dando, y mientras tanto, ¿qué? Si no tengo la educación suficiente y espero a Cristo, y mientras tanto, ¿qué hago? Sí. Sigo siendo un ignorante. Sí, también, pues. Y no tengo un buen trabajo, y estoy esperando a Cristo. Y mientras tanto, ¿qué? Sí. Sigo viviendo o trabajando donde no me gusta trabajar. Y todo lo podemos llevar a ese punto porque queremos escapar, no queremos esta responsabilidad. Jesús le dijo bien claro al hombre rico, y el hombre rico evadió toda su responsabilidad. Le dijo, bueno, vende todo y dalo a los pobres y sígueme. No, y él le dijo, en realidad no le gustó mucho porque es cómodo escapar, po. Sí. Sí, es cómodo, es súper cómodo no querer emprender familia, corregir hijos, bendecir a alguien. Es súper cómodo. Pablo también, el apóstol Pablo, esperaba con ansia la venida de Cristo en esos tiempos. Estamos hablando de hartos años y nosotros también la seguimos esperando. Pero él hacía carpas. Se dedicaba al trabajo. Sí. No era que estaba él y el apóstol Pablo, pues estamos sí, pues. Para costear también su tema evangelístico, Sí. su tema como predicador o como pastor. O sea, realizaba lo que Dios le había dado. Que muchas veces creemos que Dios nos ha dado solamente el don o el ministerio solamente para la iglesia. Sí, tenemos un grave error. Un mal concepto. Sí, eso. porque lo de afuera le llamamos secular. Sí. Tenemos en la iglesia decimos, tenemos un trabajo secular, cuando no hay nada secular. Es un trabajo. Y puedo yo en mi trabajo ejercer cosas espirituales, porque soy un ser espiritual. Sí. Como lo que hablábamos en el capítulo anterior, que somos gente sobrenatural, porque yo soy un ser espiritual, entonces todo lo que yo haga se supone que va a ser, entre comillas, espiritual. Espiritual, sí. Pero hacemos esta separación entre secular y espiritual. Es como la música secular y la música cristiana. La música es música. Y no hay más. Sí, ahora el cristiano ha querido darle... La letra, cambia la letra. No, y también el cristiano ha querido... No existe el género. No existe el género, existe la música. La música. Ahora, que quieran secuestrar o que secuestraron la música
Porque si creemos en un Dios que todo lo creó, Él creó la música. Entonces, creemos que tiene cada uno su parte y eso no es así. Dios es dueño de todo. Sí. Y la música es de Dios. Es música. Es música. Es música y ahí según para lo que nosotros la ocupemos. Obviamente hay música que se ocupa para horrores, pero Sí. también la música se ocupa para bendecir. Para otras cosas. Sí. Ahora, esto es lo que muchas veces se nos escapa en la fe, ¿eh? De creer que solamente creer que Cristo viene es quedarse quieto, pero como decía José, es importante hacer. Y hacer como lo que hacía el apóstol Pablo, muchos hombres de Dios también. Y siempre, cuando Dios llamó a alguien, ¿cómo lo llamó? ¿Qué está haciendo? Trabajando. Trabajando. Sí, mira, tenemos esta mala concepción de que Dios va a llamar a gente desocupada y Dios llama a gente que está ocupada porque esa es la que le sirve, porque va a seguir trabajando. Ahora, volviendo a la fe que construye, Alan, porque esto es importante. Sí. Nosotros los cristianos a veces nos aislamos de la gente. Y cuando Dios a veces nos da tremendas oportunidades para justamente conectarlos con esta espiritualidad. Yo eso haría como un paréntesis. De repente la gente, o nosotros mismos alguna vez, se vuelve fanática de cultos, más que de Dios. Sí. Y creemos que Dios no está en, por ejemplo, en disfrutar a la persona que quizá no va a estar el día de mañana. Y no le damos énfasis a eso, porque creemos que eso es carnal, como le llaman. Una fiesta familiar donde están las personas que tú amas y que el día de mañana te vas a arrepentir mucho de no estar con esas personas. Porque confundiste que ahí no está, pero Dios se mueve en el amor, se mueve en la unidad, como vienen estos tiempos de la Navidad, Dios se mueve en la paz, y muchas veces esperamos una venida de Cristo, pero no queremos vivir con Cristo. Extraño. Extraño, porque es como que, pucha, tienes a Cristo en tu corazón y puedes compartir a Cristo a otros que no conoces, pero está esperando a que venga Cristo. Entonces Sí. es contradictorio y es para analizarlo, es para que podamos reflexionar muchas veces de lo que nos aparta, de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y que pueda hacer en la vida de otras personas. Sí, mira, es muy importante este tema porque el Señor llamó a los 12, pero no los llamó para que estuvieran todo el tiempo con Él. Los llamó para prepararlos y para enviarlos. Ese era el propósito. Y hablando de ese tema, ¿cómo podemos esperar a Cristo yendo donde el perdido? Haciendo nuestra labor como cuerpo, como iglesia. Esa es la manera de esperar. Porque a veces decimos, estoy esperando a Dios, pero estoy tirado en un sillón, echándome aire. No, el esperar es hacer en acción, estar haciendo y que el Señor nos encuentre. Mira, en el libro de Lucas, ¿Ya? 19:13 dice que el Señor le dejó talento y le dijo, negociad hasta que yo vuelva. Sí, No les dijo, de hecho a uno lo reprendió porque no hizo nada con el talento. sí, se Sí, quedó. pero les dio una instrucción, dice, les dejó talentos o dinero, llevémoslo a estos tiempos, le dejó recursos y le dijo, negocien hasta que yo vuelva. Y eso es importante, o sea, ese es el mensaje para el que nos está viendo, es si estamos esperando la venida de Cristo, haz lo que tengas que hacer. Sí. Tú sabes el llamado, en qué área de tu vida Dios te llamó a funcionar para Él y es la labor que tenemos que hacer. Así es, conéctate al mundo, porque el mundo también necesita de Dios que lo transforme. Bueno, ¿algo más que agregar? No, creo que estamos ok. Estamos ok, muy buen tema del día de hoy. Nuestras redes sociales están apareciendo ahí abajito y te damos las gracias por estar compartiendo con nosotros. Síguenos en las redes sociales
Bendícenos con tu comentario, con tus palabras, y gracias por abrir tu corazón y abrir tus oídos a estos servidores. Sí, es importante decir también, si quieres que volvamos a tocar un tema de los que ya hemos hablado, si quieres que repasemos un tema, que profundicemos, por favor escríbenos y pídenos que lo volvamos a compartir. Eso, sí. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias.